Doctor, compañeros, mi nombre es Gabriela Aguilar y les voy a hablar sobre las infecciones bacterianas genitourinarias, su diagnóstico y antibióticos. Entonces, el diagnóstico suele ser difícil y depende del análisis de orina y urocultivo. Debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones. En los niños que aún no van al baño solos, se coloca un dispositivo de recolección de orina como una bolsa, como en la imagen número 1. Sobre los órganos genitales y la orina se cultiva a partir de la muestra de la bolsa, pero puede presentarse contaminación de la vagina y el área perirectal. Hay un índice elevado de falsos positivos en esta muestra. La segunda es la aspiración suprapúbica que evita posible contaminación, sin embargo, debido a su capacidad de invasión, se usa en muy pocas ocasiones. La orina obtenida de una sonda urinaria es menos invasora, como en la tercera imagen, que una aspiración suprapúbica y presenta menos oportunidades de contaminación que la obtenida de una muestra urinaria. La recogida de la orina mediante una técnica lo más estéril posible es fundamental ante la sospecha de infecciones para evitar procedimientos posteriores innecesarios. Entonces, en el análisis de orina, la orina puede evaluarse de inmediato con esterasa leucocitaria y nitrato urinario. La esterasa leucocitaria es un compuesto reducido por la descomposición de los leucocitos y el nitrato urinario se produce mediante la reducción de nitratos dietéticos. Es posible detectar esterasas y nitritos en una tira reactiva de orina y resulta aún más confiable cuando la cifra de bacterias es más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Más de 3 leucocitos por campo de gran aumento sugiere una posible infección. La sensibilidad y la especificidad de estas pruebas se muestran en este cuadro. El análisis de nitritos en orina es muy específico, pero no resulta sensible, mientras que los otros tres análisis, leucocitos, bacterias, esterasa, tienen una sensibilidad y especificidad de casi el 80%. Una combinación de estos análisis puede ayudar a identificar un urocultivo que puede resultar positivo en los pacientes. Pero por el contrario, cuando la muestra de orina carece de esterasa, nitritos y proteínas, menos del 2% de las muestras llegan a ser positivos. Entonces, en este cuadro tenemos que nitritos y esterasa leucocitaria positivo, una sospecha diagnóstica de infecciones con sensibilidad de 80 al 90% y especificidad del 60 al 98%. Nitritos positivos, esterasa leucocitaria, probablemente infección. Nitritos negativo y esterasa leucocitaria positiva, dudosa infección. Nitritos y esterasa negativa, una IBU descartada. En el urocultivo, la orina debe recolectarse de un contenedor estéril y cultivarse de inmediato después de una recolección. Cuando esto no sucede, la orina puede almacenarse en el refrigerador hasta por 24 horas. Luego se diluye la muestra y se dispersa. Cada bacteria forma una sola colonia en las placas y se cuenta la cantidad de colonias y se ajusta al mililitro de orina. Como podemos ver en esta imagen, cada zona presenta el recuento en unidades formadoras de colonia. Es muy importante aquí que depende del método de recolección, el género del paciente y el tipo de bacterias aisladas. Entonces aquí podemos ver criterios diagnósticos de infecciones según el método de recogida de orina. En la misión media es probable de infección en 90% cuando la muestra tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia. En un sondaje ureteral, más de 50.000 unidades formadoras de colonia con una probabilidad de infección del 95%. Función suprapúbica, cualquier número de bacterias gram negativas y más de 1.000 bacterias gram positivas, una probabilidad de infección de mayor al 99%. El otro tema que les voy a hablar es sobre los antibióticos. Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Los antibióticos han reducido al máximo la morbilidad y mortalidad de estas infecciones. El objetivo del tratamiento consiste en erradicar la infección al seleccionar los antibióticos apropiados que ataquen esta susceptibilidad. Es muy importante aquí entre los principios generales para la selección de los antibióticos apropiados que se incluya la consideración del patógeno infeccioso, es decir, la susceptibilidad a los antibióticos. También el paciente, es decir, si presenta alergias, enfermedades subyacentes, y también el tratamiento previo con antibióticos. Entonces es muy importante aquí también conocer que en pacientes con infecciones recurrentes o con riesgo se puede utilizar antibióticos profilácticos. Es así entonces que tenemos el primer medicamento como la trimetroprima sulfametoxazol, que la combinación de este suele usarse para tratar muchas infecciones, excepto las causadas por enterococos y pseudomonas, interfieren en el metabolismo bacteriano del folato
y también se ha visto que presenta reacciones adversas. Entre ellas se incluye hipersensibilidad, exantema, malestar gastrointestinal, leucopenia. Y no debe usarse este medicamento en un estado de deficiencia de ácido fólico, deficiencia de glucosa 6-fosfato, ni sobre todo en mujeres embarazadas. Las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas cuentan con un amplio espectro de actividad, sobre todo contra bacterias gram negativas, aunque tienen una actividad adecuada contra especies de estafilococos. Estas fluoroquinolonas no muestran buena actividad contra especies de estreptococos y bacterias anaerobias. Intervienen con la girasa de ADN bacteriano, con lo que evita la replicación. Las reacciones adversas son poco frecuentes, incluyen efectos gastrointestinales de mareos. No debe usarse estas fluoroquinolonas en pacientes embarazadas y debe tener mucho cuidado en niños porque este produce daño al cartílago en desarrollo. La nitrofurantoína tiene una buena actividad contra la mayor parte de bacterias gram negativas, especies de estafilococos y enterococos. Se sabe también que inhibe las enzimas bacterianas y la actividad del ADN. Es muy efectiva en el tratamiento de estas infecciones y económica, mientras que las reacciones adversas más o menos comunes son malestar gastrointestinal, polineuropatía periférica y hepatotoxicidad. Por lo general se utiliza en infecciones sin complicaciones, mientras que a largo plazo este medicamento puede ocasionar reacciones de hipersensibilidad pulmonar y cambios intersticiales. Los aminoglucósidos suelen usarse en el tratamiento de infecciones complicadas y son muy efectivas contra casi todas las bacterias gram negativas. Cuando se les combina con ampicilina, son efectivos contra enterococos. Inhiben la síntesis del ADN y ARN. Los principales efectos adversos de los aminoglucósidos son nefrotoxicidad y ototoxicidad. Los aminoglucósidos se usan sobre todo en pacientes con infecciones complicadas que requieren antibióticos intravenosos. Es muy importante que aquí se administren en una sola dosis. ¿Por qué? Porque para poder lograr así una lisis microbiana más efectiva mientras se reduce la toxicidad. La cefalosporina tienen buena actividad contra la mayor parte de estos uropatógenos. Las cefalosporinas de primera generación tienen buena actividad contra las bacterias gram positivas. Segunda generación, mayor actividad contra bacterias anaerobias y Haemophilus influenzae. Las de tercera generación, cobertura más amplia contra las gram negativas y menos amplia contra las gram positivas. Inhiben la síntesis de la pared celular y como reacción adversa tiene hipersensibilidad y malestar gastrointestinal. Estas cefalosporinas tienen buena efectividad en el tratamiento empírico sin complicaciones en niños con estas infecciones febriles, pielonefritis o en ambas. Las penicilinas son poco efectivas contra la mayor parte de estos uropatógenos, no se usan de manera común en estas infecciones. Sin embargo, las bacterias gram negativas pueden desarrollar rápida resistencia a muchas aminopenicilinas. Entonces, las aminopenicilinas como la amoxicilina y ampicilina tienen buena actividad contra enterococos y estafilococos. La adición de inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico hace que estas aminopenicilinas sean más efectivas contra las bacterias gram negativas. Entre las reacciones adversas se incluye hipersensibilidad, malestar gastrointestinal y diarrea. No suele usarse en el tratamiento de infecciones a menos que se combine con inhibidores de beta-lactamasas y la acción de estos inhibidores al incorporar elevan sus costos. Entonces es muy importante tomar en cuenta aquí la resistencia a los antibióticos, la resistencia al fármaco entre los uropatógenos han aumentado, se ha relacionado con el desarrollo de superinfecciones con estafilococos, Clostridium, resistente a la meticilina. También han desarrollado resistencia a quien se prescribe por lo general en el primer mes después del tratamiento. Los antibiogramas pueden proporcionar información contra esta resistencia a los antibióticos y ni siquiera los aminoglucósidos considerados como la elección efectiva de primera línea para estas infecciones sin complicaciones son inmunes a esta resistencia. Gracias.